Aló, muy buenas tardes con todos. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Hola Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes, Juan Buenas, Carlos. Juan Carlos. Hola Juan Carlos, ¿cómo está? Bien ahí. Espero que hayan podido descansar y vengan un poquito con ánimos para la última clase del semestre. Resulta que ahorita estoy un poquito medio como queriéndome agripar, así que disculparán la falta de energía, pero ya sabes, no todo el mundo puede estar bien todo el tiempo, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a mirar, digamos, opciones que vendrían a ser más parte de un análisis un poquito más complejo que está incursionando en la parte del rango no lineal del análisis de estructuras, ¿no? Entonces, esa parte es importante, teniendo en cuenta, pues, que estructuras a las cuales la norma las considera que no son residenciales, ¿no? Y que, por ejemplo, son de mayor envergadura, ya sea en altura o complejidad en planta. Por ejemplo, estructuras muy altas, estamos hablando de estructuras de más de 30 metros de alto, más de 40 pisos, ¿no? Ese tipo de cosas. O estructuras como, por ejemplo, el Icon, creo que es el edificio Icon, el que tiene una piscina en el centro de Uribe, o es Unique, no estoy muy seguro cuál de los dos es. ¿Me confirman de pronto? El que queda por el jardín. El que queda al frente por la plataforma, más que todo, del norte. Ah, creo que ese es el Unique. ¿Sí? El resto, ¿no saben? La verdad, ¿no? Bueno, entonces digamos que en ese tipo de estructuras que son como no convencionales y, por ejemplo, todo lo que no sea residencial, la normativa pues nos exige unos análisis mucho más profundos de lo que es el comportamiento de las estructuras, recordando pues que el comportamiento de las estructuras va a ser el comportamiento de ellas bajo cargas estáticas, gravitacionales o de uso, y pues para cargas de viento, sismos, tsunami, inundación, deslaves, todo ese tipo de cosas. ¿Listo? Entonces, hoy vamos a mirar dos cositas puntuales. Lo primero es hacer un análisis de pushover, pero en este caso ya aplicando una estructura tridimensional, de tal forma de que podamos mirar cuál es el desempeño de la estructura, ¿sí? Teniendo en cuenta pues todo lo que sería la configuración que hicimos la anterior semana. ¿Listo? Entonces, me confirman cuando vean, por ejemplo, el modelo. Sería este de aquí. Sí, ¿Listo? ahí ya se ve. Perfecto. Entonces, este es el modelo que nosotros usamos o configuramos para la semana de edificios de concreto, ¿sí? Y aquí pues nosotros tenemos lo que serían dos tipos de secciones. Prácticamente habíamos definido una sección de columna y una de viga, ¿no? Entonces, vamos a, en este caso, hacer un análisis complementando la información para la viga, así como lo hicimos la anterior vez, en donde le decíamos que este elemento de viga iba a tener 6 centímetros cuadrados de refuerzo en cada uno de los 4 cuadrantes de la viga, ¿no? Con esta modificación ya podemos asignar lo que serían la parte de las rótulas. Aquí nosotros tenemos el refuerzo a ser diseñado. Lo voy a copiar, lo voy a cambiar a ser chequeado, suponiendo que este es el refuerzo que nosotros tenemos en nuestras columnas. Ya no quiero que me diseñes, sino que quiero que me chequees si con este refuerzo cumple las vigas, ¿sí? Y las columnas. Entonces, con esta configuración o esta modificación, prácticamente lo que le estamos diciendo al programa es que queremos que ese sea el acero de refuerzo. ¿Listo? Entonces, seguramente, pues, esa parte del acero, digamos que es como es una parte importante del análisis estructural, realmente la parte más importante, usted puede tener el modelo más detallado, más perfecto, más lo que usted quiera, pero si no pasa a la parte del dibujo y cómo va a colocar eso y si es posible realmente hacer ese modelo, pues entonces no lo va a poder de alguna forma pues
realizar, ¿no? En la vida real, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer aquí en la configuración, pues, es nuevamente coger y seleccionar lo que serían los elementos. Yo voy a seleccionar los elementos de columnas, ¿ya? Como tengo una sola columna, pues es bastante simple con el comando seleccionar. Y aquí le voy a decir que me defina lo que serían las funciones de rótula en la parte de la asignación frame hinge. Por aquí se me... Ajá. Y en la parte de hinge, igual que hicimos la otra vez, pues vamos a seleccionar que sea una rótula automática, donde va a colocar a una distancia relativa del 5% una rótula, ¿no? Que va a ser tomada de las tablas de la ASC 4117 y que va a ser un elemento de columna de hormigón, concrete columns, ¿sí? Y vamos a poner que sean en dos direcciones, en M2 y en M3, o sea que la rótula tenga una rótula que funcione alrededor del momento 2 del elemento y alrededor del eje 3 del elemento, ¿no? Entonces, aquí vamos a cambiar algunas cosas, ya poniéndole un poquito más de cuidado, y es, por ejemplo, la capacidad, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que, o en general, pues, intuimos que la capacidad de momento de una sección depende de la carga axial. ¿Por qué digo que lo intuimos? Pues debido a que en este momento ustedes ya han de haber pasado su curso de análisis de concretos 2 con Eva, y ahí hay algo que se conoce como el diagrama de carga axial momento. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguno conoce o recuerda, ¿no? ¿Cuál es? El diagrama de carga axial momento. ¿O para qué sirve? Era ese, no sé, no sé cómo explicarlo, pero era como una eh, envolvente de que si salía, o sea, si el estado de carga estaba fuera del gráfico, fallaba el edificio. Fallaba el elemento, ¿no? El elemento de columna. Entonces, ese diagrama carga axial momento, pues prácticamente lo que me dice es una superficie de falla para el cual una combinación de carga axial con momento genera la falla de las columnas, ya sea por fluencia en el acero o por compresión en el concreto. Entonces, evidentemente, las cargas axiales van a modificar el comportamiento de lo que es un elemento de hormigón, ¿sí? Entonces, aquí lo que nosotros vamos a poner es, por ejemplo, cuál es la carga para la cual quiero que SAP automáticamente calcule lo que sería los esfuerzos o la capacidad de rotación de mis rótulas, ¿no? Entonces yo le voy a poner aquí que en vez de ponerle un valor que me permite, pues me coloque un caso, yo le voy a colocar los casos de carga y le voy a colocar un caso de carga que va a ser, en este caso podría generar uno, ¿sí? Pero le voy a poner un caso de carga que sería para carga gravitacional, este de acá, ¿sí? Y un caso de carga para carga gravitacional más lateral, que tranquilamente podría ser este caso de aquí. Ok, ¿listo? Entonces, aquí yo le estoy colocando para carga gravitacional, pues solo cargas gravitacionales, la muerta más 1.6, la viva, ¿sí? Y para carga gravitacional más lateral, pues le estoy colocando la carga del sismo. Entonces, ¿qué va a hacer SAP con esta información? Resulta que ahí menciona, y ya ha mencionado dos veces en la anterior clase, lo que era el ACI ASC 4117 en este caso, ¿no? ¿Alguien conoce cuál es el ASC 4117 o qué es lo que hace ese documento? ¿Lo han escuchado siquiera? Es de lo que me acuerdo era algo de sismos, específicamente de sismos, ¿verdad? ¿Sismos?
No necesariamente, no es específicamente sismos como tal, ¿no? Dice evaluación sísmica y rehabilitación de edificios existentes. Exactamente. Ah, exactamente. Rehabilitación, ¿no? ¿Sí? Esa parte, ese análisis, ¿sí? O mejor dicho, ese documento, ahorita lo estoy poniendo aquí para que ustedes lo revisen, ¿sí? Yo lo tengo en algún lado, pero discúlpenme, hoy no estoy como para buscar el documento, sinceramente. La palabra clave es la palabra de evaluación. Evaluación sísmica. A ver, por aquí. Exacto. Evaluación sísmica y esta palabra se traduce como, a la larga sería como reforzamiento de estructuras existentes. Entonces, este documento es un documento que tiene los Estados Unidos en donde está cómo yo puedo hacer la estimación de cuál es la capacidad de una estructura ante eventos sísmicos, o sea, carga lateral sísmica. Y más que todo, me propone o me da formas de hacer reforzamiento estructural una vez que yo hago el análisis del estado actual de la estructura. Eso es súper importante. Entonces, nosotros también lo utilizamos en la parte del diseño, porque con estos mismos procedimientos, pues si yo puedo evaluar algo existente, pues también puedo estimar la capacidad de un elemento nuevo, que es la parte del diseño. ¿Estamos? Entonces, este documento se lo sugiero que lo busquen, lo encuentren por ahí, lo compren por internet y le echen una mirada, es bastante interesante. Eso ya está incluido aquí en nuestro SAP. Y lo que nos va a decir es que según los parámetros que yo voy a colocar aquí, pues me va a poder o me va a estimar cuál es la capacidad de rotación de mis elementos de hormigón. Entonces, por ejemplo, aquí ya le hemos puesto la carga axial porque son columnas. Aquí me dice que si está controlado por refuerzo, desarrollo inadecuado o splicing sería traslapos. ¿Sí? O sea, si de pronto son elementos, esto recuerden, tengan en cuenta que esto sirve para nuevas estructuras y para estructuras existentes. Entonces aquí lo que me está diciendo es que si la estructura que yo estoy analizando en este elemento se ha hecho mal el desarrollo, la longitud de desarrollo para las barras, se ha colocado menos, por ejemplo, o se ha puesto mal la parte de los traslapos, le vamos a poner que no, ¿sí? Y aquí me dice cuál es el factor o el ratio. Recuerden que ratio es a la larga es la cuantía. Para nosotros lo podríamos traducir como cuantía de refuerzo transversal a corte, ¿no? Entonces, básicamente es la cuantía de refuerzo. Y este valor, pues yo le voy a decir que lo tome en las columnas del diseño, ¿no? Entonces, recuerden que el diseño, cuando yo configuré mis columnas, pues yo le puse cada cuánto estaban los estribos en la parte de aquí del menú de configuración. Yo le puse que era cada, no sé cuánto, ya ahorita no recuerdo. Pero las columnas tienen ese valor de la separación de los estribos. Ya está. Entonces, aquí le digo, bueno, con eso, calcúlame con esa separación y el ancho de la sección y los estribos que puse, calcúlame el refuerzo acortante. ¿Qué más me va a decir? Que cuál es la relación entre el esfuerzo de fluencia y la capacidad de corte de la columna, ¿no? Y aquí, pues, eso lo voy a tomar del programa según las combinaciones que le puse. Ahora, aquí me aparece otro valor. ¿Cuál es la relación entre Carlos, Dime. perdón, seguimos viendo la Perdóname. página. Sí, gracias. Ya. Aquí de nuevo el SAP. Sí, ahí está. ¿Ya? Entonces, decimos que no está mal hecho la configuración de los traslapos ni de la longitud de desarrollo. Aquí que me tome el acero de refuerzo y la cuantía del acero de refuerzo de lo que yo ya he programado en las columnas. Y aquí que tome del programa cuál es la demanda de cortante para estas combinaciones de carga versus la capacidad de cortante de la columna. Y aquí, estos dos últimos valores, bueno, ¿cuál es la relación entre la separación S y el peralte efectivo D? Que eso también está dado, pues, en la configuración de la columna.
Y aquí lo que me dice es, bueno, ¿qué va a pasar después de que la rótula alcance su máxima capacidad? Entonces, fíjense aquí, yo quiero que se recuerden esto que dice punto E, ya vamos a ver qué es el punto E. Pero entonces aquí me da la opción de que caiga a partir o después del punto E la curva, ¿no? O que se extrapole a partir del punto E. Entonces yo no le voy a poner que se caiga por algo que les voy a comentar en un momento y le voy a configurar que se extrapole. Entonces le voy a dejar esto. Ven que prácticamente pues la sección pues se configura bastante simple con lo que sería eh, el menú automático de SAP, pero esto tiene pues un desarrollo matemático pues que se encuentra en el documento, ¿no? Entonces voy a venirme aquí al punto 95, voy a agregar otra rótula y por defecto pues me salen las mismas configuraciones, ¿no? Que vimos ahorita para columnas y lo que voy a hacer es que voy a pasar a rellenar los valores que tenía con anterioridad, ¿no? Entonces aquí user combos, ¿no? 1.2D más 1.6, Toda esta parte es básicamente lo mismo que ya configuré en la anterior rótula. Y vieron que aquí apareció como un error. Salió como un pequeño aquí error. Pues, o sea, esta versión de SAP sí es la 24, pero es la original. Ya ven que hasta en las versiones originales tiene sus problemitas. Ah, y recientemente me estaban comentando, creo que Edwin, no sé si está por aquí Edwin Calagorrano, no está, pero en su tesis se encontró, por cierto, valga la pena mencionarles, ¿no? Que el comando de SAP para hacer los espectros está mal para suelo tipo E, está poniendo un factor que no está bien, por si acaso, ténganle presente ahí de pronto alguna vez, se acuerdan de, como consejo, siempre verificar lo que el programa hace. Entonces, un compañero suyo encontró, mediante haciendo su tesis, que la versión de SAP tiene un error en la definición del espectro y está multiplicando por unos valores que no debería estar multiplicando. Por ahí, por si acaso, ahí valga la pena. Entonces, aquí ya tengo mis rótulas, las aplico, ahí aparecen aplicadas en el modelo. Voy a seleccionar ahora las vigas y de igual forma, en las vigas, pues voy a asignar lo que serían los hinge, ¿no? Nuevamente al 5%. En este caso va a ser vigas de concreto, en donde aquí voy a decir que el grado de libertad es el 3, que coja el caso para el cortante, le voy a decir que me coja un caso sísmico, ¿no? Un caso sísmico. Ah, yo aquí debía haber hecho una... que si el refuerzo transversal, o sea, si los estribos cumplen con lo exigido en la norma, pues para secciones que vamos a poner más que el área mínima de cortante en estribos, pues son y que están adecuadamente conformados, o sea, quiere decir confinados, pues vamos a suponer que sí, que vamos a diseñar para eso. Y aquí nuevamente me dice que la relación entre la cuantía a tensión y la cuantía a compresión del elemento de viga dividido entre la cuantía balanceada, cuánto es, y le voy a decir que aquí me tome el valor, ¿no? Nuevamente, que lo extrapole y con esa configuración voy a colocar mis rótulas. Otra al 95 con las mismas configuraciones. Y creo que le voy a modificar, chicos, aquí me olvidé de modificar una cosita, pero bueno, ya ahorita ya se quedó modificado. Quiero que tengan en cuenta, a ver, aquí dice hold control key down, ya, control. Dice que para modificar, mantenga la tecla control,
porque aquí yo escogí un caso de carga de cortante, pero sin dividir entre R. Entonces, yo voy a colocar la fuerza dividido entre R. Porque estamos asumiendo que el elemento pues se va a dañar y por lo tanto va a disipar energía cuando ocurra o cuando venga el sismo, ¿no? Entonces, a ver, voy a seleccionar, le voy a dar a aplicar, voy a ver si puedo modificar eso en las columnas. En tal caso, si es que no lo puedo modificar, tendría que haber colocado una combinación que tenga R para la fuerza lateral sísmica, debido a que pues estamos asumiendo que el elemento obviamente va a dañarse, ya no lo puedo modificar. Entonces, esa parte ténganlo en cuenta ahí en la modificación. Y bueno, y ahí tengo lo que serían mis secciones, ¿no? Me voy a ir al nivel superior, que es este, nivel 13. Veo que mi nodo es el 80, lo selecciono. Voy a definir lo que sería un patrón que va a ser pushover en X, que no va a tener carga muerta. Vamos a hacer el pushover en X nada más. Y aquí le voy a dar, en este caso que se creó automático que dice pushover en X, le voy a decir que me aplique un caso no lineal en donde nuevamente va a ser en un displacement control y le vamos a poner pues 13.6 por el 2%. Igual que hicimos antes, dice que es 0.272. Sería la altura del edificio, 0.6 por el 2%, en el grado de libertad 1 del nodo 80. Y le voy a dar OK. Y que me guarde, pues, múltiples estados. Le voy a decir que me grabe al menos 20. ¿Sí? Y le voy a decir que me grabe solo desplazamientos positivos. Ahora, lo voy a probar así. Y aquí le voy a poner lineal. ¿Listo? Entonces, fíjense que aquí yo tengo la estructura con la matriz de rigidez lineal, en donde no le he puesto nada de efectos P delta en mi estructura. Entonces, lo voy a crear así. Y le voy a hacer una copa en donde aquí le voy a poner que me considere, por ejemplo, la rigidez P delta, Kp delta, le voy a poner, este va a ser la rigidez Kp delta, que quiere decir que a esta yo le voy a decir que me considere los efectos de P delta de mi sección, ¿no? Recuerden que ahí modifica la rigidez inicial con la cual empieza la estructura, pero que no me considere efectos P delta en este caso. Y voy a crear una copia adicional, en donde le voy a poner que sea la rigidez inicial más, dentro del análisis, cuando lo empuje, pues que me coloque o que me considere efectos P delta. Y aquí yo creo que no le modifiqué esto. Bueno, vamos ahí a ver cómo nos va sin modificarle los parámetros originales. Y listo, ¿no? Ahí se ve, ¿todo bien? Déjenme traigo el iPad. Para poder rayar algunas cosas, ¿no? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Aló? Sí, sí, Juan Carlos. Gracias, también. Ok. Entonces,
vamos a correr todo este asunto. Entonces, ahorita yo ya no necesitaría, recuerden que el análisis P delta no tiene nada que ver con el asunto, digamos, de la carga. Antes de todo, tengo aquí algo que me olvidé de configurar. Perdonen, esta pequeña malestar me tiene fregado. Y es que en este estado, fíjense que cuando yo incluyo Kp delta, fíjense aquí, ¿no? Cuando yo incluí o hice la configuración, fíjense que aquí, al incluir los fenómenos de P delta, aquí me dice algo bien importante, súper importante. ¿Qué me dice aquí? ¿Lo pueden ver? Sí. Dice, las cargas de los casos previos incluidos serán incluidos en este caso. Entonces, recuerden que cuando yo diseñé o puse o configuré el análisis P delta, aquí yo le puse la carga muerta más la carga viva. Lo que quiere decir que en este análisis, aparte de la carga lateral, está incluido también la carga muerta y la carga viva. No se olviden de esa parte. Entonces, yo ya tengo ahí una diferencia. Y eso es lo que debería suceder, ¿no? Debería suceder que cuando yo analizo la estructura lateralmente, pues tenga lo que sería la carga muerta y la carga viva, porque pues el sismo no viene sin que ocurran estos dos, ¿no? Entonces, ahí hacemos que analice y me dice que lo mismo que hicimos la otra vez, las rótulas, las propiedades de las rótulas deben ser regeneradas. Vuelvo, quito el candado. Corro de nuevo. Y aquí me aparecen algunos errores, fíjense, ¿no? Entonces me dice que el pushover en X en el caso lineal, en el paso 1, es 0. Y por lo tanto, pues, no va a seguir incrementando ese valor. Creo que nunca le asigné la carga, ¿no? Denme un segundo. ¿Le asigné carga? Pues no le asigné carga. Perdón. Perdón, esta gripa me tiene... Nunca le asigné carga a este nodito. Nunca le hice la asignación. Entonces le voy a asignar una carga, perdón ahí, que va a ser en pushover, le voy a colocar una carga igual a 1. Ya. Y ahora sí, vamos a ver qué sucede. Ahí sí ya está analizando, ¿no? Juan Carlos, ¿a qué altura se le coloca la carga? En el último piso, En el último piso. Ya. ya. Pero ya les voy a explicar un poquito qué es lo que estamos haciendo aquí. ¿Listo?
Le voy a quitar de nuevo el candado. Le vuelvo a anotar. Recuerdan que esto me decía en la anterior vez, ¿no? ¿Recuerdan? Que en la anterior semana también me preguntaba eso el programa. Me decía que las rótulas, como todo depende del diseño, de la carga axial, pues las rótulas deben configurarse pues para esos valores, ¿no? Las rótulas de los pórticos, las propiedades de las rótulas necesitan ser regeneradas porque los valores se actualizaron. Por favor, quite el candado y corra de nuevo el análisis. Pues me toca hacer eso algunas veces hasta que el programa, pues, evidentemente coja y deje de mostrar ese alarma. Entonces, ¿por qué me está mostrando esta alarma? Espero que se entienda. Lo que sucede es que en el momento en que yo le dije en la configuración de las rótulas, pues, que tome los valores de SAP, de carga axial, y de cortante y de momento, pues esos, como es una estructura hiperestática, va a cambiar en función pues de todo lo que es el análisis estructural, ¿no? Entonces, eso es lo que está haciendo ahí. De nuevo me dice que quite los valores. Aquí me vuelvo a decir. Ahí le vuelvo a quitar y le vuelvo a correr. Ojalá no se demore mucho. En tal caso, lo paramos en algún momento y si no, en 3 minutos no funciona más, pues lo paramos ahí, lo seguimos, lo vemos ahí como está. Creo que no salió más. Ah, tenía que hablar. Ok, me quito el candado. Sigue mostrando ese error. ¿Se acuerdan que en el anterior portiquito, pues, eran muy pocos, ¿no? Creo que nos tocó quitar el candado 1 o 2 veces y con eso fue suficiente. En este caso, pues sí es bastantes veces, porque ya tengo muchos más elementos, ¿no? Bueno, y oficialmente falta 1 minuto. Eso va a ser todo lo que voy a intentar que termine de converger. Bueno, claro que pues, evidentemente, Pero esto sí debería haber un comando ahí que diga como, por ejemplo, igual en el diseño, cuando no convergen, sí debería haber como desea seguir intentando hasta que converja y poner sí acá automático. de pronto hay y yo lo desconozco, pero en esta versión de SAP no lo conozco. De pronto existe, ¿no? Pero por ahora no lo conozco. Si alguien lo encuentra, pero ahí es muy claro el mensaje, ¿no? Si no dijera, quiere continuar, porque entonces no te mandara a desbloquear y a volver a correr, ¿no? Seguro en nuevas actualizaciones, mira, porque aquí es claro, dice, por favor, ¿no? Desbloquea y corre de nuevo el análisis. Pero bueno, supongamos que
siguiéramos haciendo eso hasta que eventualmente, pues, la estructura se vuelve estable, suponiendo, ¿no? Entonces, lo que va a pasar es que, al igual que cuando estábamos haciendo, voy a seleccionar el nodo y voy a mostrar las funciones de ploteo, ¿no? Pues nuevamente aquí, recuerdan que aquí aparece este nodito, como yo lo seleccioné, me aparece automáticamente el nodo. Y aquí también me aparece que en este nodo, cuando yo lo modifico, pues le voy a poner el desplazamiento en el nodo 80, en el sentido X, y voy a crear de nuevo unas reacciones en la base, que va a ser el cortante, este es en X, entonces el cortante en X, ¿no? Voy a poner aquí, en la curva de pushover, yo tengo en el eje horizontal, ¿sí? El desplazamiento, y en el eje vertical, pues tengo el cortante. Y aquí le voy a poner esta curva en rojo, pero la voy a poner por -1, porque el valor del cortante me sale negativo, ¿no? Pero es nada más eso, ¿no? Entonces le voy a poner aquí desplazamiento. Esto sí recuerdan, ¿no? Es lo mismo que hicimos la anterior vez. ¿No? Sí. Ok. Entonces, fíjense que aquí, evidentemente, pues el desplazamiento máximo es 27, que fue el valor que yo le puse, ¿no es verdad? Pero entonces, aquí lo interesante es mirar, no recuerdo bien cómo es que, a ver, aquí me sale la opción de exportar a un archivo. Entonces, le voy a decir que me exporte los valores a un archivo para mirar la diferencia, ¿no? Si es que existe en este punto. Entonces, este es pushover 1. ¿Listo? Entonces, este es para el pushover lineal. Entonces, vamos a mirar un valor. Entonces, fíjense que la curva tiene un máximo de 4.486 de cortante. O sea, este tiene en el push lineal, tiene un cortante de 4.486 kilonewton máximo, en este caso. Entonces yo lo que voy a hacer aquí es ponerle que los rangos verticales vayan a 5.000. De tal forma que mi gráfica esté limitada a 5.000. ¿Estamos de acuerdo? Y en el horizontal le voy a poner 300.3. Que el máximo sea 0.3. 0,3. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Lo que quiero es que esta gráfica siempre tenga este mismo eje. Y por lo tanto, si yo subrayo esto, pues me va a dar la curva de pushover y la voy a poder comparar en el mismo programa, sin tener que hacer el dibujo. Porque tiene los mismos ejes de coordenadas, ¿no? Entonces, voy a decirle a SAP, ahora que me muestre la curva, la misma curva, pero del KP delta, con los mismos valores. ¿Se nota? Sí. ¿Qué pasó ahí? Entonces, fíjense que este punto sigue siendo 300, 30 centímetros. Este punto sigue siendo 5.000. Lo que quiere decir que esta gráfica se hizo más pequeña, ¿no? El pushover,
ahora tiene un valor de máximo de 4078 kilonewtons. Entonces, el simple hecho de que yo cambié la rigidez inicial hizo que mi edificio ya no tenga la misma capacidad de soportar carga. Bajó 700 kilonewtons. ¿Se ve? Sí. Y ahora, ¿qué pasa si yo le pongo, aparte de que le reduzco la rigidez, hago que en cada paso de iteración, debido a que yo estoy empujando la estructura, exista de nuevo no linealidad por efectos P delta? ¿Qué sucede ahí? Te va a ser full menor. ¿Y ahí qué pasó? No ¿Está fue igual o tan, qué? no fue tan full menor. ¿Por qué? ¿Ah? Las dos curvas no fueron full menores, básicamente porque el programa, cuando yo le activo los efectos P delta en el otro, pues prácticamente lo único que va a hacer es calcular la carga axial de los elementos, y la carga axial solamente va a estar dada pues por lo que es la carga que yo le puse vertical de carga muerta y carga viva, que eso no cambia. ¿Cacharon lo que pasó? Eso que acaban de ver es un error que siempre se comete, ¿no? Cuando se configuran estos casos, no va a haber cambio. Entonces me va a dar lo mismo si yo utilizo el pushover con la matriz modificada. Ahora, para yo ver un cambio, yo aquí tengo que mirar los cambios, pero cuando activo esta opción, que es los efectos del desplazamiento grande de los elementos, ¿no? Entonces aquí voy a modificar los parámetros del análisis de este último parámetro. Y aquí le voy a poner los valores de 100, esto 50, esto 20, esto 80, esto 50, ¿sí? Le voy a dejar así. Y bueno, en esta vez no me voy a poner a correr tantas veces, sino que lo voy a correr una vez y vamos a ver qué cambia. Fíjense que aquí, cuando yo hago grande esto, ¿se puede ver? Aquí ya, fíjense que dice tipo de no linealidad geométrica. ¿Se dan cuenta de esto? Ajá, y cambió por lo de large displacements. Large displacement and P delta. Pues el análisis toma muchísimo más tiempo, ¿no? Porque entonces estamos analizando grandes deformaciones en la estructura, y entonces el sistema tiene que hacer equilibrio, no cuando las cargas están aplicadas inicialmente, sino cada vez que yo aplico un desplazamiento, la estructura se mueve lateralmente, y en esa posición todas las cargas se movieron y se genera el equilibrio, ¿no? Entonces vamos a ver aquí, ojalá termine, esto ya se demora muchísimo más tiempo, ojalá termine relativamente pronto. Y bueno, entonces, mientras el programa está ahí calculando, yo les había pasado la anterior clase otro programa para que lo instalen. ¿Recuerdan? ¿Lo instalaron? Es este.
el CSI. Yo instalé, pero me pedía iniciar sesión y no sabía con qué iniciar y no sabía cómo usarlo ahí. Ah, ahí tenías que registrarte, pues. Ok. Ah, creo que ya algo pasó aquí. Bueno, ya terminó de correr. Fíjense que ya terminó de correr y pues obviamente no me voy a poner a darle de nuevo. Debería darle de nuevo. ¿Se dan cuenta qué es lo que pasa aquí? Debería quitar de nuevo la corrida y volver a correr, pero pues ya se dan cuenta que se demora un poco. Aquí salen algunos errores. Ah, miren, aquí hay un error que es importante. Aquí me dice máximo número de pasos nulos alcanzado. Creo que no nos va ni siquiera a brindar resultados. Tenemos que poner más valores en los pasos de integración. Veamos que nos va a plotear. No, no nos da resultados. Lastimosamente no nos va a dar resultados. Y aquí lo que me dice es que cuando yo configuré el caso de P delta más grandes deformaciones, pues el número de casos estos que dice, creo que me va a tocar mandarlo a 400 y esto ponerlo en 200. Y le voy a poner eventos, le voy a poner, ¿cuántas rótulas habrá? No creo que se reticulen todos, pero le voy a poner 300. Y esto le voy a bajar un punto para que converja más rápido. Y aquí le voy a poner 200. Esta parte de la configuración, digamos que esos números, entre más grandes sean, quiere decir que la convergencia en el método numérico va a permitir converger a un error más pequeño, o mejor dicho, un error más grande. Antes estaba convergiendo a 0.01, o sea, a un centésimo prácticamente. Y ahora lo puse que converja a un décimo. Y este es el contador que aquí está funcionando con el error. Este llegó a 100 sin haber hecho la convergencia. Aquí aparece el desbalance en cada uno de los pasos de iteración. Y ahí toca esperar a que converja. Bueno, ese es el problema del análisis no lineal. Toca esperar a que converja todo el programa y empiece a analizar, ¿no? Está muy desbalanceado este corrida. Ok, va a alcanzar de nuevo. O sea, hacer un trabajo, digamos, de esto.
sí sería bien largo, ¿no? O sea, por ejemplo, porque este Sí, edificio es medio simple. Ya sí, unos sí. edificios más densos, ya unas 3 horitas ahí de cálculos. No, tranquilamente te toma semanas. Yo tenía, cuando estaba haciendo unos análisis para lo de la maestría, estaba analizando sistemas en donde solamente sacar los modos de vibración se demoraba una semana. Solo sacar los modos de vibración. Pero que una semana como que seguida ahí la compu trabajando. Sí, Qué denso. pero ¿no has visto cómo Pablito tiene ahí esa computadora de ahí? No se apaga nunca. Pasa analizando. Ahí se queda. Todos días enteros. ¿No? Yo tengo que traer una compu densa ya que se quede, porque después no hay cómo hacer nada más. Ah, sí. Ese es el problema. Creo que nos va a pasar de nuevo porque aquí el nivel de desbalance es supremamente alto y tendríamos que volver a hacer el análisis. Entonces, hay que revisar bien la parte de las rótulas. Algo en las rótulas de pronto no está funcionando bien. Y también como el proceso de las capacidades de las rótulas se modifican en función de las propiedades del cortante, de la sección en general. Ese es el problema, ¿no? Aquí debe salirnos un error, seguramente, de que alcanzó el número de pasos null y nuevamente toca modificar los parámetros de lo que sería el análisis. Aquí dice el número de pasos, no sé qué, null ha sido alcanzado y por lo tanto hay algún problema. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a dejar esa parte. Igual ya creo que está entendido qué es lo que hace el pushover, ¿no? Ya tuvimos la clase anterior, en un pórtico plano es lo mismo que es lo que estamos haciendo acá. Pero ya se dan cuenta que pues ese análisis no lineal, cuando empieza a tener en cuenta el desplazamiento de la estructura, pues ya es un análisis que no siempre converge, que tiene problemas, que más que todo que la inestabilidad de la estructura empieza a ser grande y empiezan a ocurrir este tipo de fallas. Entonces toca empezar a jugar con el modelo para, digamos, hacer, ¿no? Encontrar el equilibrio internamente en el sistema. ¿Listo? Entonces, bueno, por ahora lo vamos a dejar ahí. Lo que quería es, en esta clase también, mirar una cosa interesante que me encontré que podemos hacer con SAP. Entonces resulta que yo elegí el modelo que no tenía muros y es porque físicamente el muro es un elemento shell y al ser un elemento shell nosotros lo configuramos como un elemento shell elástico, lo que quiere decir que por más que le configuremos a SAP que nos muestre la curva de cortante, desplazamiento, pues eso siempre va a ser lineal, porque el Porque muro nunca se nunca va se a va a dañar. dañar. Muy bien. ¿Fue un eco? Fue lo que dijiste tú, Fabián, no estoy seguro. Lo que yo dije. Ah, muy bien. El muro nunca se va a dañar, ¿ya? Pero entonces, esto, la parte del análisis de muros sí realmente es mucho más fácil, digamos, hacerlo, el diseño, tanto como el diseño y el análisis eh, para muros estructurales de hormigón, ¿no? Sí es más fácil configurarlo en etapas, por la forma como etapas configuran las cosas. Sin embargo, en SAP también se puede hacer. Entonces, supónganse que yo tengo aquí y creo un nuevo modelito y vamos a hacer un modelo supremamente sencillo de un muro, ¿no? Entonces vamos a analizar un muro que va a tener solamente un muro sencillo, una división en X, una división en Y, y vamos a poner un muro que tenga de ancho 5 metros y de alto 2.5 metros, ya. En donde las áreas van a ser elementos shell, pero en este caso va a ser un shell de 25 centímetros del material, ¿no es verdad? Pero, entonces, aquí le vamos a decir que es un shell layer o no lineal.
Fíjense lo que aparece aquí, ¿no? Entonces, en esta sección me permite utilizar SAP para hacer un muro con elementos de fibra, en donde cada fibra tiene la respuesta del material de la curva esfuerzo de formación. Entonces, cuando ustedes entran aquí, les aparece esto, que es una forma pues un poco compleja de hacer este muro. Yo voy a darle aquí a Quick Start y es un poco más visual. Entonces, en esta forma visual, aquí ya me dice cuántas capas de refuerzo quiero. Entonces, yo quiero una capa de refuerzo, una o dos capas. ¿Se dan cuenta? ¿Cuántas capas de refuerzo quiero? Una o dos capas. Entonces, le voy a decir que quiero dos capas de refuerzo. Entonces, si esto es el muro, este es el eje 1, este es el eje 3 fuera del plano del shell, y este es el eje 2. Recuerden que los ejes 1 y 2 en los elementos shell están en el plano del muro, y el eje 3 siempre es perpendicular al área shell. ¿Recuerdan esa parte? Cuando mirábamos tanques. ¿Aló? Sí. Entonces, aquí me muestra eso. Entonces, aquí yo puedo seleccionar el acero que voy a poner, el recubrimiento, y le voy a colocar dos cosas importantes. Es, ¿cuál es el comportamiento en el plano del muro? ¿Sí? ¿Y cuál es el plano del muro? Pues va a ser el esfuerzo 1-1, que es el esfuerzo horizontal, el esfuerzo 2-2, que es el esfuerzo vertical, y el esfuerzo 1-2, que es el esfuerzo que sería cortante en el muro. Entonces, yo voy a decirle, para este ejemplo, que el esfuerzo que me quede vertical, que va a ser el comportamiento de flexión del muro, sea no lineal. Perdón, en este caso sería el comportamiento 2-2, vertical. Y aquí me dice, bueno, ¿cuáles son las barras de refuerzo que usted va a poner? En la dirección 1, horizontal, en la dirección 2, y cada cuánto van a estar esas barras separadas. Entonces aquí voy a dejar los valores por defecto, realmente no me interesa, solamente quiero mostrar unas cosas acerca de esta configuración de elementos shell. Y le voy a dar OK, y aquí él automáticamente ya me define por elementos fibra lo que serían las barras de refuerzo y el hormigón en general. ¿Se dan cuenta cómo está definido aquí? ¿Listo? Entonces, cada una de estas es un pequeño elemento de fibra que tiene o es, mejor dicho, concreto o es acero, ubicado en una parte dentro del muro. Entonces, con esta configuración rápida, pues yo voy a coger y le voy a dar asignar. En esta parte voy a dejar los valores por defecto, porque no voy a diseñar, ¿sí? Y ahí me aparece mi elemento de muro y le voy a dar OK. Este tiene una distancia de 5 metros y lo que voy a hacer es que lo voy a discretizar rápidamente en elementos iguales que pusimos igual que la otra vez, en elementos de 0.25 centímetros. Y en la parte inferior le voy a aplicar lo que serían los apoyos de empotramiento. Y en la parte superior le voy a colocar un constraint tipo diafragma. ¿Cómo lo hemos hecho? Pues siempre. ¿Listo? Entonces, en este punto, en este elemento, lo que vamos a configurar es, o vamos a mirar,
son cuáles son los ejes locales de las áreas. Y podemos cerciorarnos que prácticamente el elemento, el eje local 2, es el que va hacia arriba. Entonces, ¿esto es para qué? Yo le voy a aplicar una carga aquí horizontal, y en el momento que yo le aplico una carga horizontal, esta zona, este muro va a tener un eje neutro, y por lo tanto, a este momento que se genera en la base, toda esta zona va a estar en tensión, toda esta zona va a estar en compresión, y el muro, como lo hice en tipo fibras, pues se va a poder agrietar, o se va a poder fluir, o se va a poder dañar. Y esa es la forma en la cual yo pudiera analizar una curva de pushover teniendo en cuenta, pues, elementos shell. Entonces, aquí voy a definir rápidamente un caso de pushover. Voy a poner aquí pushover. En donde, en este punto, le voy a asignar en todos los nodos una fuerza, en el caso de pushover, de 1 en X. No interesa realmente eso. Y aquí le voy a decir que el caso de pushover sea un caso no lineal en donde me controle aquí me falta controlar el nodo. Voy a ver qué nodo es este. Este dice que es el nodo 3. En donde pues tengo un valor de altura de 250. Entonces esto debería llegarse hasta 5 centímetros del nodo 3. Y que me guarde múltiples valores. Aquí en los parámetros le voy a cambiar esto a 100. Esto a 50. Y esto a 50. O menor tolerancia, pues para poder mirar resultados más rápidos. Y voy a quitar el resto. Y voy a correr esto. Como muro layer. Y ahí empieza de nuevo el análisis no lineal a converger. Entonces, cuando este número llega a 100, pues va a parar el análisis. Lo voy a dejar ahí mientras nosotros conversamos por acá. Y en otro SAP, vamos a hablar, o mejor dicho, en otro SAP, voy a abrir el edificio que creamos con muros de concreto. Ahí está. Listo. Entonces, ahorita estamos, ahí le voy a dejar el programa hasta que llegue a los 100 puntos de análisis. Y ya se dan cuenta cómo nos divertimos con el Pablito haciendo cosas no lineales, ¿no? Ahí se toma su tiempo el Juan programa. Carlos, toda y la la cosa. velocidad de eso depende del programa o también de la compu? O sea, si uno tiene una compu No, más también, rápida, sí. claro, depende de los... Cuando tú tienes un computador que dice
no sé, un Core i9 de no sé cuánto de RAM. La RAM es importante, pero también es la velocidad de procesamiento, generalmente de 3 punto no sé cuántos gigahertz. Ese número, entre más alto, quiere decir que puede transmitir mayor información. También depende de los núcleos. ¿Cuántos núcleos tienes? Te puedes paralelizar. Bueno, eso depende de la máquina. Bueno, entonces, ya. vamos. Dime. Dime, pregunta. ¿Aló? ¿Hice algo? No sé si hice algo. ¿Escuchan? Sí, está claro. Sí, sí se Ok, escucha. listo. Entonces, en este punto, me imagino que están viendo mi pantalla y el programa, ¿no? Entonces, resulta que cuando ustedes seleccionan este programa, esto es desarrollado, es un plugin desarrollado por CSI Caribe, en donde yo ahorita que me doy cuenta, esta es la última versión, pero yo tengo la versión 24 y esto pide la versión 23. Veamos si funciona, ¿ya? Si no, ahorita voy a abrir, mientras hablamos, la versión 23 de SAP, que también la tengo por aquí instalada, pero se, ¿no? Entonces, resulta que en este caso, el problema va a ser digamos, la cuenta. Entonces, así como dijo mi amigo Fabián, les va a pedir una cuenta, pero ustedes pueden aquí registrar su cuenta y básicamente con eso pueden, digamos, inscribirse, no hay ningún problema. Yo ya tengo aquí mi cuenta, así que en teoría debería funcionarme. Y lo que va a cambiar es que aquí aparece ya mi usuario. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, con este usuario, ¿o qué es este programa? Resulta que este programa lo que me permite es hacer planos. Hay programas muchísimo más complejos, ustedes de pronto ya deben saber, pero la idea de los planos es que no sean tan automáticos, por lo menos no al inicio, para que usted pues por lo menos revise esa vaina, ¿no? Hay muchos errores que se cometen durante la confección de los planos, que no se pueden construir, no se pueden hacer, etc. Y eso es súper importante. Entonces ahora los programas son tan automáticos que claro, bota planos, pero eso ciertamente o no se puede construir o no cumple los requisitos de la serie. Entonces este programa es desarrollado por CSI, pero lo que nos permite es vincular lo que serían modelos, ¿sí? De SAP, ETAPS, ahí todas las opciones que les muestra, para poder exportar el análisis y poder hacer un diseño de los elementos. Entonces, aquí yo voy a linkear con este botón el modelo que tengo abierto, que espero que me permita escoger este que está acá. Mejor dicho, voy a abrir mejor el modelo. Vamos a ver cuál me linkeó. Sí. Con ustedes no les había mostrado este programa, ¿no es verdad? Confírmeme. Mm, no, creo que un chance al comienzo, pero no, no vimos mucho. Oh, sí. Creo que acabo de hacer... Ah, no. Aquí está. Sigue. Está en el paso 6 de 100, por si acaso, ¿no? El muro. Ya se dan cuenta cómo se demora esto. Y creo que aquí me linkeó el otro. Le voy a dar abrir en vez de linkear porque no tengo está corriendo ahorita el muro y no quiero que muro, que linkee ese modelo. Entonces voy a abrir este modelo que dice edificios con muros de concreto. O de plano el otro, edificios de concreto. El final, para que me abra ese modelo.
Y ahí toca echarle un poquito de carbón. Creo que voy a cerrar algunas cosas para que mi computador no explote debido a tantas cosas que tengo abiertas generalmente. Creo que se dañó. Me está respondiendo un SAP. Vamos a ver. Ya lo corrí. Creo que voy a cerrar este otro también. Porque está... Ok. Ok. Me voy a quedar solamente con uno. Ok. Ahora sí. Ahora sí, espero que funcione. Le voy a dar a abrir a el modelo que hicimos de los edificios de concreto con elementos de vigas y columnas. Ahí se va a demorar un momento hasta que abra SAP. Está abriendo la última versión de SAP. Ah, no, la versión 3. 23. Creo que es esta, la 23. Y ahí el programa lo que va a hacer es, va a abrir nuestro modelo de SAP que ya hemos configurado previamente para que haga el diseño automático. Es verdad, ya hicimos eso en la semana 2 del análisis. Entonces, eso es importante. Ya debes tener la configuración del diseño, pues, para que el sistema funcione adecuadamente. Vamos a ver cómo va nuestro modelito del muro. Sigue en el paso número 8, lo cual no es bueno. En el paso número 6, lo cual no es bueno. No, ya fue eso. Ya fue. Sí, pareciera, muy posiblemente. Si esto llega a 100, se vuelve a cortar y llegó solamente al paso 6. Y el otro SAP no abre. De pronto en el momento en que, a ver, requisitos del sistema, claro, aquí está muriendo mi computador, casi Pero es comiéndose. que dos apps y el otro está medio fuerte. Sí, uso 87, 42 de memoria. Ya, ahí ya salió. El uno ya murió. Ahí debe decir que valimos en este lado, ¿no? Se alcanzaron los máximos niveles. No se guardó nada más. Pero bueno, creo que podríamos analizar. Fíjense cómo se está deformando el sistema. Y ahorita esperemos que enfocarnos en la versión 23. Ya la abrió.
Abrió el modelo. Y aquí me pregunta, ya, una vez que abre, aquí me va a decir que si quiere crear las barras que él tiene configurado, que son los diámetros, le digo que sí. Que si quiere que empiece el diseño, le digo que sí. Y me puedo dar cuenta pues que aquí en el modelo pues empieza a hacer lo del diseño. Esto ya está pre-hecho, ¿recuerdan? Sí. Lo que quiere decir pues que ya, yo ya debo verificar que el diseño cumple, que está bien, que va, ya le debo dar make auto selection null, etc. Y en el momento en que él termina el diseño, aquí me va a aparecer un mensaje que dice, correcto, toda la información se ha importado. Que si quiero cerrar el modelo, no. Que todo se ha leído correctamente. Y ahora sí, aquí yo puedo ver ya el programa. Entonces, este programa me permite modificar el refuerzo de cada uno de los elementos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo me voy aquí a la vista de estas son las columnas, o estas son las vigas, yo puedo ir modificando lo que es el detallamiento de columnas y vigas. Entonces, esta parte, ahí en donde ustedes tienen el programa que les pasé, dentro de la carpeta está el manual del detallamiento de cómo se utiliza el programa, ¿no? Para cambiar las fuerzas, etc. Entonces, ¿qué tiene lo importante este programa? Y ya con eso pues terminamos. Cuando yo le doy aquí, generar dibujos, él me va a exportar lo que son los dibujos de todo el edificio que yo creé con SAP. ¿Ah? Súper bueno. Entonces aquí planos le voy a poner. Y estos planos, seguramente les hubiera encantado tener eso cuando les tocó el proyecto de hormigón. Les pusieron a diseñar y hacer planos en hormigón, supondría. ¿No? No, más eran como hojas de cálculo nomás. Ay, ¿no les hicieron hacer planos en hormigón? A mí no. Ok. Entonces, hubiera sido interesante si les hubiera tocado hacer planos, pero seguramente ahorita que salgan va a ser valioso. Porque yo puedo ahorita con AutoCAD tener todos los planos de mi estructura. Con un detalle de dónde están cada una de las vigas. Fíjense. Entonces aquí me dice, esta es la planta estructural 5. Bueno, le voy a cambiar un rato esto que está en blanco. Para alguna cosa lo cambié. Voy a poner en negro. Y aquí me aparece planta, todos los vigas y con su discriminación. Entonces esta es la viga B72 del planta. Y aquí abajo me aparece cuál es la viga o la columna. Por ejemplo, esta es la columna C146. Entonces yo voy acá y la busco, C146. Este es el detalle con el que yo voy a armar los planos. Aquí me aparece, por ejemplo, la cantidad de refuerzo en la columna es menor al mínimo. Pues eso es casi 1, ¿no? Estamos de acuerdo que eso es casi 1. Y me aparecen los estribos. ¿Qué tipo de estribos voy a colocar? ¿Cuántos? También me aparecen las vigas. Por ejemplo, de esta planta, que es la Z3, y voy a tener que esta es la viga B55, 56 y 57. Entonces voy acá y busco.
Y en un esquema de colores, aquí me aparece en amarillo cuál es la viga que estoy viendo acá al lado. Entonces voy a buscar que, la que me corresponda, que debe ser una horizontal. Esta. B58, entonces sería esta. B55, 56, 57. Y aquí me aparece el armado. Necesito 9 estribos de número 3 separados cada 10 centímetros, 28 número 3 cada 15 y el detallamiento de las barras bajo estribos positivos, negativos, la distancia entre extremos de varilla, ganchos, etc. Para columnas y por acá tengo el detallamiento de las, perdón, para vigas y aquí tengo el detallamiento de las columnas. Adicional, tengo cómo se mira el refuerzo en 3 dimensiones. Entonces aquí está las vigas y las columnas en 3 dimensiones. Cómo quedan internamente los estribos, el nudo, ¿no? En mi sección. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Ah, súper útil, la verdad. Ah, buenazo. Y con Porque esto, hacer pues, eso, uno por uno. eso toma un montón de tiempo. Solo haciendo esto que acabamos de hacer con un clic, así no le pongan bien los aceros, solo sacar las distancias entre ejes y la longitud de los elementos es un montón, ¿no? Y aparte, ustedes pueden exportar otra cosa. En esta tabla que dice Export Cost Estimate, nuevamente lo voy a poner aquí y me tomé 7 minutos adicionales ya para terminar. Que lo voy a grabar aquí en el escritorio para abrirlo rápido. Resulta que con Yeye seguramente aprendieron la parte de cuantificación de obra, ¿no? Entonces, él ya me calcula. Entonces, aquí, el costo del concreto total en mi obra, si costara $5,000 el metro cúbico, obviamente esto no está en unidades reales. ¿Cuánto costará? ¿Unos $200? No sé. El metro cúbico, no. Sí, unos $200. Aquí puedo saber cuánto es el costo total de concreto, de acero. Esta estructura cuesta tranquilamente $2 millones. Y aquí me dice por nivel cuánto es lo que necesito de estribos, de barras longitudinales, ¿no? Y de concreto piso a piso para nuestros elementos. Esta sección en ETABS se puede vincular también para los muros, pero solo en ETABS. En SAP no hay la opción, pero también puede, si usted define los muros, también le permite sacar las cantidades de los muros estructurales y que pues es una función adicional pues para lo que es el análisis de costos, ¿no? ¿Listo? ¿Preguntas? No, Listo, ahí les dejo una herramienta, ahí en el manual aparece cómo se utiliza un poquito mejor. Y con esto pues terminamos las clases del semestre de lo que es análisis computacional. Espero que les haya gustado y les haya servido. Y de aquí nos vemos para el examen final, que tengo entendido. Hablemos un poco del examen. En este momento hay un problema. Y es que habíamos pensado cambiarlo para el 17, pero ya hay algunos de ustedes que me han dicho que tienen un problema con esa fecha. Entonces, lastimosamente el examen queda pues para la fecha que está, porque no hay personas que puedan, o el 17 se les cruza con otro examen, creo que me dijeron que de pretensado, y no hay disponibilidad. Entonces, el examen de la clase va a ser este viernes 13, a la hora que haya determinado pues la universidad, de tal forma que no se cruce con ustedes mismos.
¿Aló? Sí, Y, Juan. y Juan Carlos, también le habíamos mandado mails para ver si es que podía también dejar para ese día el deber último, que era para el Ya. domingo. El Sí, deber mejor para el sí. viernes 13. El deber que era del anterior fin de semana, ¿no? Ajá, de ayer, de anteayer. Ya. ¿Será posible de que no nos hagas válido? Porque literalmente ya no hay más tiempo y fueron 14 deberes full largos. No, pues son 14 deberes. Válidos tienen que ser 14 deberes. ¿Cuándo lo quieren entregar? O sea, yo decía el El viernes sábado, el sábado. el mismo día, o el sábado. El sábado, o sea, se aplaza una Sábado con semana. 14. Porfa. Ya, no hay ningún problema. El 14, sábado 14, se entrega el último deber. Listo, ¿Listo? Juan Carlos. Muchas gracias. Carlos, otra ¿Listo? pregunta. Dime. Para el examen final, solo iría la parte de, como te digo, Todo, incluido opciones adicionales. incluir opciones adicionales. Sí.